Quiero empezar con una imagen. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando ves esta imagen? Alguien está a punto de cazar, alguien está a punto de disparar a un animal. Alguien está a punto de matar a un animal, ¿no? ¿Sí? Creo que la mayoría llegamos a esta conclusión, creo yo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿y si yo te muestro que esta persona en realidad no es un cazador, sino es un veterinario? Ah, Cori, como hace Nico. Ah, no. ¿Y si yo te digo que es un veterinario? ¿Está cazando o no está cazando? ¿Qué está haciendo? ¿Y si te digo que el rifle no tiene una bala, sino lo que tiene es justo lo que ha dicho Cori? ¿Un dardo tranquilizante? ¿A que eso cambia tu opinión? ¿A que ya no te parece una imagen tan agresiva? ¿A que ya no es una cosa tan terrible? Claro, cambia nuestra opinión, pero ¿cuál sería la conclusión del animal que está siendo apuntado por el rifle? Lo primero que va a pensar el animal es, este tipo viene a hacerme daño. Este tipo viene a hacerme daño. Y lo que va a tratar de hacer es dos cosas. O atacar para defenderse o huir. Dos alternativas. Y ahora tú me dirás, David, ¿y esto qué tiene que ver? ¿A dónde vas con estas cosas tan extrañas? Yo te dije que iba a empezar de una forma rara y extraña. El punto es el siguiente. El veterinario no puede tratar, no puede curar al animal y hacerle bien si antes no lo somete a un estado de no resistencia. Si el veterinario no hace esto, no puede tratar el problema del animal. Es decir, si no lo debilita, si antes no lo debilita, si antes no hace que el animal se sienta débil y que sea débil, utilizando un agente externo, un dardo tranquilizante, entonces el veterinario no puede ayudar al animal. No puede tratarlo. Y yo quiero que te quedes con esta imagen durante todo el mensaje, porque en algún momento voy a volver a rescatarla. Incluso tú mismo vas a volver a conectar con esta imagen, ¿no? Claro, estamos hablando del libro o de los libros de, en este caso, Esdras y Nehemías. La idea era predicar solo acerca de Esdras, pero en realidad son libros que están muy relacionados entre sí. De hecho, estos dos libros en nuestra Biblia están separadas. En la Biblia hebrea estaban juntos, porque son contemporáneos, son continuos, eran una sola línea. Y lo más importante e increíble de estos cortos libros, que son muy cortitos, los puedes leer rápidamente, es que registran la sorprendente historia de cómo los judíos exiliados, judíos que habían sido sacados de Israel y habían sido llevados a otro país, por otra nación, cómo esos judíos exiliados de pronto vuelven a Israel y comienzan una reconstrucción física y espiritual de su nación. Porque acordaos que Israel había sido arrasada, primero por los asirios, luego por los babilonios, habían sido todos movidos del lugar, había sido destruido el templo, que era un sitio especial y que de alguna forma figuraba la presencia de Dios en Israel. Había sido destruido todo eso, había sido arrasado y no había nada. Israel estaba totalmente arrasado. Y de pronto, de una forma milagrosa, extraña, diferente, los judíos comienzan a volver del exilio. Tienen la oportunidad de volver, ¿no? Y básicamente esta unidad de Esdras y Nehemías se puede resumir de la siguiente forma, ¿no? Son en realidad, ese regreso, esa vuelta de los judíos, en realidad se hace como en tres etapas, ¿no? Como la vuelta ciclista. Son tres etapas distintas. Una primera etapa donde Dios levanta una persona, un líder que se llama Zorobabel, y que con un grupo de judíos vuelve a Israel y se dedican a la construcción del templo. Hay una segunda etapa que está liderada por Esdras, donde vuelven a Israel y comienzan un proceso de restauración espiritual de todo el pueblo de Israel. Y por último, esa tercera etapa, que Nehemías es el líder que Dios levanta, lo que ocurre es que se produce una restauración de las murallas de Israel, que era lo que protegía a Israel de todo lo que había en el exterior. En el libro de Esdras lo que encontramos son el primero y el segundo regreso,
y en el de Nehemías encontramos el tercer regreso. Además, en cada uno de esos movimientos, en cada uno de esos regresos, hay un elemento que se enfatiza, que como he dicho es el templo, el estado espiritual del pueblo de Israel y las murallas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace tan especiales a estos libros? Porque son muy cortitos, pero son tremendamente especiales. ¿Por qué? Porque muestran algo increíble, ¿no? Lo que muestran y describen es un cambio de ritmo en la vida de Israel. Si habéis estado leyendo los libros anteriores, hasta llegar aquí, os habréis dado cuenta que Israel lo que muestra es una decadencia espiritual, una decadencia moral y espiritual. Cuando estaba preparando el mensaje me acordaba un poco del Málaga, ¿no? Lo que le ha pasado al Málaga. Estaba en primera y ahora ha ido decayendo poco a poco. Bueno, a Israel le pasó igual. Antes de Esdras, lo que vemos es justamente este estado de Israel, ¿no? Y yo quiero que pienses por un momento en algunos detalles, ¿no? Fíjate que Israel se ve un deterioro en su estado, en su relación con Dios, pero Israel había visto cómo Dios lo había sacado de Egipto sin hacer nada a ellos, cómo lo había sacado por medio de señales sobrenaturales. O sea, ellos no solamente de alguna forma habían dicho, quizá hemos salido de Egipto por casualidad, porque se han cansado de nosotros. No, ellos vieron un montón de señales sobrenaturales de cómo Dios había hecho cosas por ellos para sacarlos de allí. Y cosas como las plagas, cosas que eran totalmente difíciles de expresar de otra manera o de justificar, ¿no? También habían sido guiados por el desierto y cuidados por Dios. No había ni un paso que ellos dieron durante el tránsito por el desierto donde Dios no le hubiera dado comida, agua, cuidado, calor, compañía, esa nube, esa columna que los perseguía, que ellos podían ver de una forma visible. Y de la misma forma también, cuando llegaron a la tierra prometida, pudieron ver cómo, siendo ellos inferiores, no teniendo poder, no teniendo capacidad, Dios le entregaba la tierra que le había prometido. Y a veces de forma muy extraña, sin hacer nada. Directamente Dios generaba confusión ahí, huían y se quedaba todo lo que había para ellos, ¿no? Pero a pesar de eso, desde el libro de Jueces hasta Segunda de Reyes, lo que vemos es que las cosas van de mal en peor. Y Dios les advierte una y otra vez, le advierte y le dice a su pueblo, estáis escogiendo mal. Apartarse de mí es escoger mal. Pero ellos no hicieron caso, ¿no? Hasta que llega la deportación y la gran mayoría de Israel acaba viviendo en una nación extraña. Ahí ya fuera de su cultura, ya no pueden buscar a Dios, no está el templo. Nosotros no tenemos ese problema, podemos orar, pero los judíos, su lugar de encuentro con Dios estaba en el templo. Perdieron su conexión con Dios, estaban en un sitio extraño y aparentemente parecía que estaban olvidados durante mucho tiempo allí, ¿no? Mezclados ahí en otra nación totalmente distinta, otra cultura diferente, otras cosas distintas totalmente, ¿no? En cierto sentido podían llegar al punto de decir, realmente Dios se olvidó de nosotros. Y en ese estado es justo el momento previo a lo que el libro de Esdras relata, lo que empieza a relatar en el versículo 1. El pueblo de Israel se siente impotente ante sus circunstancias porque no puede hacer nada para cambiarlas. Está disperso, no tiene poder, está sometido por otro imperio, por el imperio, como dijo, babilónico y luego el persa, ¿no? Pero no puede hacer nada. Tiene que cruzar el brazo. Tiene que decir, nada, es lo que me tocó vivir, ¿no? Claro, si nos enfocamos y si te has fijado un poquito en qué caracteriza al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, es muy curioso llegar a la conclusión y darnos cuenta de lo siguiente, que la característica principal de Israel no era la fidelidad, era la infidelidad. ¿No te has dado cuenta? Si tú lees desde el origen del inicio del pueblo de Israel, ese pueblo que Dios amaba, la característica no era la obediencia, era la desobediencia, era la infidelidad. Ahora, yo cuando miraba esto me hacía la segunda pregunta, ¿por qué Dios le da otra oportunidad a Israel?
¿Por qué Esdras? Porque eso es lo que vemos en el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Eso es lo que dice justamente el texto ahí, que lo voy a tratar de leer. Es un poquito largo, pero así empieza este libro, ¿no? Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, qué curioso, ¿no? Un rey pagano. Dice, el Señor de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro y con bienes y ganado junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Qué interesante esto, ¿no? O sea, ellos están en el momento de mayor debilidad y de pronto Dios mueve a una persona que no tiene que ver nada con él, que es pagano, para decirles, mira, ahora podéis volver, ahora podéis estar de vuelta. Ahora la respuesta es ¿por qué Dios le da otra oportunidad a Israel, no? Claro, uno de los temas principales de estos dos libros es la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel, ¿no? Todos decimos, Dios es fiel. Dios siempre cumple lo que dice. Siempre cumple lo que dice. Pero claro, es interesante, ¿no? Porque Dios no es fiel porque tiene que demostrar a los demás que siempre cumple. A ver, yo soy fiel a mi palabra muchas veces y la mayoría de veces por motivaciones incorrectas. Soy fiel porque no quiero que nadie piense mal de mí. Soy fiel porque me conviene y porque si no soy fiel, pues soy fiel pagando los impuestos porque si me retraso, me vienen con recargos y no quiero los recargos. Pero Dios no funciona así. Dios no es fiel porque tiene que demostrar su fidelidad a alguien. No necesita la opinión de nadie. Dios no necesita la opinión de nadie. Tampoco necesita el reconocimiento de nadie. De hecho, Dios no necesita nada porque Él mismo es la fuente de todo. Eso es lo que dice Pablo en Hechos 17, 24 y 25. Hablándole a los griegos, ¿no? Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De hecho, si la motivación de Dios para ser fiel fuese la necesidad de reconocimiento, entonces sería un ser orgulloso, tirano, débil y además poco confiable, si esa fuera la motivación de Dios. Pero en realidad la fidelidad de Dios está motivada por un compromiso interno y apasionado de darse a conocer de forma íntima, de una manera íntima. La fidelidad de Dios tiene que ver con su inseparable amor, su desbordante amor. Por eso Dios es fiel. No es porque Él tenga que cumplir y decir, bueno, yo he dicho lo que tengo que hacer y lo hago y punto, ya me siento bien. No, la fidelidad tiene que ver con una intención íntima de compartir su amor, su carácter con su pueblo, con los que Él ama. Ahora, cuando hemos visto en el versículo 1 del libro de Esdras, vemos que Dios hizo lo que hizo también porque tenía que cumplir unas palabras de alguien, de un profeta, del profeta Jeremías, ¿no? ¿Y qué prometió o qué dijo Dios a través del profeta Jeremías? Dijo lo siguiente, y este es otro texto un poquito largo, ¿no? Pero estas son las palabras que Dios habló a través de Jeremías, que tenía que ver con lo que estaba pasando aquí al principio del libro de Esdras. Y dijo así, ¿no? Jeremías dice, pues así dice el Señor, cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme. Y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis. Cuando me busquéis de todo corazón, me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor. Y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor. Y os traeré de nuevo al lugar de donde se envía el destierro.
¿Cuáles eran los planes de Dios para su especial tesoro sobre todos los pueblos? ¿Cuáles eran los planes de Dios con lo que había o estaba ocurriendo justo antes de Esdras y que se cumplió en Esdras para los que Dios ama? La verdad, si lees este texto y te detienes en las palabras que Jeremías dice de parte de Dios, los planes de Dios no eran el exilio. Incluían el exilio, pero no era el exilio. No era que fueran sacados de ahí, de Israel. Tampoco era castigarlos. No era el castigo. El objetivo de Dios para Israel no era castigar a Israel para que empezase a portarse bien. El objetivo que Dios tenía con esto era salvarlos de sí mismos. El objetivo de lo que Dios estaba haciendo era llevarlos a debilidad, pero para salvarlos de sí mismos. ¿Sabes cuál era el primer problema de Israel o el mayor problema que Israel tenía? Israel tenía el mismo problema que tú y yo tenemos constantemente. El mayor problema no es la desobediencia a Dios en sí misma, sino es la incapacidad de amar bien. Israel tenía la incapacidad, no podía ver lo que realmente necesitaba amar de verdad. Esa es la base de la idolatría. Cada vez que Israel era condenada porque era idólatra, el problema no era los ídolos, el problema era el corazón de Israel, que no era capaz de amar bien lo que realmente merece ser amado. No tenía la capacidad de distinguir qué es lo que realmente es valioso, igual que tú y que yo. Exactamente lo mismo. Además, en el texto que acabamos de leer, Dios expresa por boca de Jeremías que vivir así es no tener esperanza y no tener futuro. Porque eso es justo lo que Dios quería darle a Israel a través de esta experiencia. Le quería dar esperanza y futuro. Vivir con un corazón con un corazón desordenado, desorganizado, que no puede distinguir y no sabe reconocer. Tener un corazón dividido, que también la Biblia lo expresa así, tiene como resultado no tener esperanza y no tener futuro. Y si te das cuenta, cuando tú estás viviendo así, en realidad eso se refleja en cada instante, en cada momento. Cuando no eres capaz de amar a Dios, que es lo más valioso, lo que ocurre es que no tienes esperanza, no tienes futuro y vives así. Vives angustiado, vives enojado, vives enfadado, vives alterado constantemente, vives queriéndolo controlar todo. Vives sin esperanza y sin futuro. Por eso es justamente lo que Dios quiere dar a su pueblo. Pero ¿cómo lo quiere dar? ¿Cómo se lo quiere dar? Lo quiere hacer de la siguiente forma. Lo que Él quiere es que esa esperanza y ese futuro devienen de producir un amor auténtico por Él que resulta en bienestar. O sea, el objetivo de Dios no es simplemente darle bienestar, sino que descubran y que realmente se den cuenta de que el bienestar está en Dios, en Él, en su amor, en recibirlo, en abrazarlo, en sumergirse en Él. Por eso los llevó al exilio. Lo que quería era enamorar a su pueblo, volverlo a enamorar. Últimamente estoy leyendo todo lo que puedo de A.W. Tozer, ¿no? Es un teólogo, pastor, escritor, y la verdad que tiene hay cosas tremendas, ¿no? Dios lo está usando mucho últimamente para mí, para mi vida, ¿no? Y me encanta él, ¿no? Cuando él habla acerca de este tema, hay una cita que encontré buenísima de él, ¿no? Y él dice lo siguiente, dice: a pesar de toda la bondad divina hacia nosotros, no puede concedernos los deseos de nuestro corazón hasta que todos ellos se hayan reducido a uno solo. Cuando hayamos superado nuestras ambiciones carnales, cuando hayamos pisado al león y a la víbora de la carne, hayamos puesto bajo nuestros pies al dragón del amor por uno mismo y nos consideremos realmente muertos al pecado,
es decir, cuando estemos en debilidad, entonces y solo entonces podrá Dios levantarnos a una vida nueva y llenarnos con su bendito Espíritu Santo. Justo lo que Dios estaba haciendo con Israel. Justo lo que estaba haciendo durante el exilio. Además, no sé si te has preguntado en algún momento por qué Israel pasó 430 años oprimidos en Egipto, por qué pasó 40 años en el desierto, por qué pasó 70 años en el exilio y por qué Dios se mantuvo en silencio durante 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Serían castigos? En realidad, Dios hizo eso con Israel y lo hace con nosotros de muchas otras formas, porque tenemos la tendencia natural en nuestro corazón de crear una versión de Dios compatible con nuestros deseos cuando la presión de las circunstancias desaparece. Cuando estamos en el exilio, cuando estamos en la prueba y nos quedamos sin recursos, estamos abiertos a que Dios se muestre como es y buscarlo tal como es. Pero cuando las cosas van siendo más sencillas y más fáciles, nuestra inclinación es ir modificando esa versión de Dios para que se ajuste a lo que nosotros queremos, a lo que nos parece bien. Por eso Dios nos lleva tantas veces por este camino, ¿no? Además, en ese proceso es imposible llegar a conocer de verdad a Dios. Ni tú ni yo podemos conocer de verdad a Dios sin que Él rompa esa versión falsa, esa imitación que construimos de Él. Que es cuando ocurre lo siguiente, cuando Dios nos confunde. Nos sentimos confundidos, no lo entendemos. En ese proceso Dios está rompiendo la versión que tú y yo tenemos la tendencia de crear de Él, que se parece más a nosotros que a Él, ¿no? De hecho, es una versión de Dios que piensa como yo. Piensa igual que yo. Que es una versión que debería explicarme todo lo que me pasa, todo lo que hace, que no debería incomodarme, que no debería confundirme, que no debería quedarse en silencio, debería siempre responderme. Pero ese no es Dios. Esa es la versión que yo quiero. Bárbara Duguid, que es una escritora cristiana, consejera, ha escrito un libro como este, un libro bastante bueno, que también Dios lo usó mucho en mi vida y lo sigo usando, lo estoy leyendo otra vez. Pero ella dijo lo siguiente, ¿no? Hablando de sus luchas, de esos momentos de dificultad, ella dijo lo siguiente: yo también tengo un corazón así. Amo a Dios con todo mi corazón y lo adoro apasionadamente cuando me lleva por caminos agradables de paz y de gozo. Pero cuando hace lo que no quiero o lo que no entiendo y me lleva por caminos secos, aterradores o incómodos, le doy la espalda inmediatamente. Me quejo, me desanimo, trato de buscar un atajo, busco sustitutos, voy a mis ídolos. Si Él no me llevara al desierto, es decir, si Él no me llevara a la debilidad, nunca sabría lo que realmente hay en mi corazón. Me engañaría fácilmente y creería que le amo profundamente y que estoy deseosa de obedecerle. Yo no puedo darme cuenta de si estoy amando a Dios o no estoy amando a Dios si cuando las cosas no son como yo quiero, mi corazón sigue buscándolo a Él. Y Dios lo que hace es, me lleva a situaciones como el exilio para que yo me dé cuenta de que no estoy amándolo a Él. Pero no para castigarme, sino para ofrecerme su amor verdadero. Y justamente por eso, porque nos pasa como Israel, por eso mismo Dios ha permitido que tú estés casado con la persona que estás casada. Cuando hay problemas dentro de tu matrimonio, no te has casado con la persona equivocada. Te has casado justamente con la persona que Dios ha querido y que tú necesitas para que se exponga la realidad de a quién estás amando, a quién amas. Por eso tienes los hijos que tienes, exactamente igual. Para que te des cuenta del tipo de padre que eres. Pero no para que te avergüences o para que te golpees o te pegues, sino para que te des cuenta de la disposición de Dios, de su amor, para cambiarte. O el trabajo que tienes, o las amistades que tienes, o los conflictos que tienes ahora,
o las luchas que tienes ahora tú mismo. No es que Dios diga, bueno, quiero que sufran. No. Quiere hacer contigo y conmigo lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. Te lleva al exilio, pero luego está el libro de Éxodo y el libro de Nehemías. ¿Te acuerdas cuando empecé, ¿no? Con la imagen del veterinario con ese rifle ahí apuntando al animal, ¿no? El exilio para Israel era como ese dardo tranquilizante del veterinario. Quizá el impacto del dardo duele y el pinchazo y te mareas porque lo que te está entrando en tu cuerpo no te gusta, pero la finalidad es debilitar al animal para que se pueda ser sanado. En realidad es una acción amorosa, ¿no? Por parte del veterinario. Israel necesita el dardo de Dios para poder recibir los buenos planes de quien busca su bien, su Padre, que lo ama. Y nosotros necesitamos exactamente lo mismo, aunque muchas veces lo sintamos extraño o no lleguemos a entenderlo. Pero necesitamos exactamente lo mismo. Y en medio de esa situación, justo antes del libro de Esdras y de Nehemías, para Israel la tentación era dudar del amor comprometido de Dios en medio del exilio. Dudar de que Dios realmente, sus palabras venían de alguien de un ser que los amaba. Podrían preguntarse, bueno, ¿cómo puede estar Dios aquí en medio de nosotros si estamos fuera de Jerusalén, si no tenemos templo, si no hay forma de verlo, ni de tenerlo cerca, no hay sacrificio y estamos siendo siervos de otra nación, ¿no? ¿Cómo en medio de toda esta nube realmente puedo confiar en Él, ¿no? Pero a nosotros nos pasa exactamente igual, ¿no? En medio de nuestro exilio, la tentación es la misma. ¿Será que Dios está haciendo algo en medio de mi vida, de mi caos, de lo que estoy viviendo? ¿Será que está presente de alguna forma? ¿Será que no lo percibo y no está? ¿Será que se ha equivocado al darme lo que me ha dado? ¿Será que se equivoca de persona conmigo? ¿Será que parece que no sabe lo que está haciendo? C.S. Lewis, que vivió una época muy traumática. Sabéis que se casó ya mayor, pero su mujer murió de cáncer. Y vivió todo ese proceso de dolor y de no entender muchas cosas. Y escribió un libro acerca de eso. Pero él tiene una cita que me encantó, ¿no? Que encontré y habla acerca de esto, ¿no? Dice, mientras aquello que llamamos nuestra propia vida se mantenga agradable, no se la entregaremos a Él. ¿Qué puede hacer Dios en beneficio nuestro sino hacer que nuestra propia vida sea menos agradable para nosotros y quitar las posibles fuentes de falsa satisfacción? Lo que Dios está haciendo está cortando lo que nos tiene enganchado a algo que no va, algo que nos esclaviza, algo que nos vuelve insensible, algo que realmente no nos da vida. Él es la fuente de la vida verdadera. Así que el exilio tiene ese objetivo. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre Israel antes y después del exilio? ¿Qué diferencia hay? Lo que vemos en Israel es que hay un nuevo deseo de buscar a Dios. ¿Qué tiene de especial Esdras y Nehemías? Porque, que yo sepa, mucho antes de ellos dos, Dios había enviado un montón de gente a Israel diciéndole exactamente lo mismo. Y no hicieron ni caso. La diferencia es qué es lo que pasó allí en ese tiempo, durante 70 años, ¿no? Y en esos 70 años, Dios respondió a Israel como no merecían. Les dio gracia. Les dijo, ahora es el momento de volver. Ahora voy a mostrar cómo soy yo, a pesar de vosotros, ¿no? Después del exilio hay algo característico, y es que el problema principal de Israel ya no era la idolatría, dejó de ser la idolatría. Pasar por ese proceso de debilidad produjo cambios en Israel. Pero los relatos de estos libros no se desarrollan en un día, en 2 días, en una semana, fueron años, incluso décadas. Y durante estos años, lo que vemos en estos libros, se muestra la fidelidad y la compasión de Dios y el fracaso de Israel y otra vez nuevamente la misericordia de Dios produciendo
un avivamiento dentro de los que son suyos, ¿no? ¿No te suena esto familiar? ¿No te suena esto familiar? Mira, a medida que uno conoce a Jesús, al principio es como cuando te enamoras, ¿no? Parece todo de color de rosa. Y conforme vas caminando y pasan los años, ocurre algo extraño. Parece que la vida cristiana se hace más difícil. Es mi experiencia y la experiencia de un montón de otras personas creyentes que de verdad aman a Cristo. Pero parece que la vida cristiana se hace más difícil. Parece que vamos a marcha atrás a veces. Esa es la sensación que tenemos nosotros. Pero, ¿sabes lo que está pasando? Lo que está pasando es que estás viendo cada vez mejor cómo eres tú, que antes no veías. Parece que estás peor, pero estás viendo mejor cómo eres tú. Dios te está regalando la realidad de ver cómo eres tú. Pero también te da la realidad de seguir viendo cómo es Él. Aunque el libro de Esdras y Nehemías nos hablan justamente de este momento especial donde hay un cambio, los dos libros acaban de una forma un poco triste. Acaban mostrándonos que el pueblo de Israel vuelve otra vez a lo mismo. Y los dos libros acaban de la misma forma, desobedeciendo a Dios. Una lista de personas que han pecado, otra vez, ¿no? Después de todo lo que había ocurrido, después de nuevamente Dios haberlo sacado allí, ¿no? A pesar del esfuerzo de ambos líderes, a pesar de la reforma, a pesar de cómo Dios lo utilizó, a pesar de las celebraciones, a pesar de que el templo estaba reconstruido, a pesar de las murallas, Esdras, Nehemías, el mismo pueblo de Israel, tú y yo, seguimos siendo demasiado débiles para arreglarnos. Somos débiles para arreglarnos. No tenemos la capacidad y el poder para arreglarnos. Quizá temporalmente puedes hacer un pequeño ajuste, pero no podemos arreglarnos completamente. Y esto nos confunde. Pero en realidad esto debería animarnos. ¿Sabéis por qué? Porque lo que estamos descubriendo poco a poco es algo que Dios ya sabe de nosotros. Cuando nosotros conocimos a Jesús, cuando Dios vino a nuestra vida, cuando Dios nos llamó, cuando Dios se presentó delante de nosotros y nos rendimos a Él, Dios ya sabía todo de nosotros, pero nosotros no sabemos todo de nosotros mismos. Y el regalo de Dios es que Él vaya descubriendo poco a poco, que nosotros vayamos descubriendo poco a poco lo que Él ya sabe y no modifique y cambia su fidelidad, su amor, su compromiso. Esdras y Nehemías terminan así porque mucho tiempo después vendría a la tierra un hombre distinto a todos los hombres, distinto a Nehemías, distinto a Esdras, distinto a los profetas, un hombre al que llamaban el Hijo del Hombre y que en su debilidad y en su muerte logró acercarnos a Dios para siempre. Y por causa de esto, que es el Evangelio, ¿sabes lo que ocurre? Que es justamente nuestra debilidad lo que ahora nos lleva a conectarnos con Él. Por eso podemos celebrar nuestra debilidad. Por eso cuando pasamos por estos momentos de supuesta lejanía, de no entender a Dios, en vez de huir de ello, podemos celebrar que en esa debilidad, si vamos a Él, el poder de su amor nos levanta y nos enamora una vez más. Antes de venir para acá, estaba repasando algunas cosas del libro y hay una cita de esta autora que mencioné antes que quiero usar para terminar este mensaje. Esta autora habla acerca de las cartas de John Newton, que fue rescatado, era tratante de esclavos y Dios hizo una transformación en su vida. Y este hombre dedicó toda su vida a estudiar, a indagar, a conocer a Dios, ¿no? Y cómo trabaja Dios en los corazones de las personas, ¿no? Y dice así, hablando de la carta de Newton, ¿no? De algo que él escribe, dice, Newton empieza explicando que Dios pudo habernos salvado y que pudo habernos hecho perfectos al instante, puesto que todo le resulta igual de fácil y siempre hace toda su santa voluntad. Sin embargo,
Él decidió salvarnos y dejar pecado remanente en nuestras almas luchando con nuestros propios deseos. ¿Por qué un Dios amoroso haría una cosa así? ¿Cómo eso le glorifica a Él y resulta para nuestro bien?, se preguntaba él. Si Dios estuviera interesado simplemente en disminuir el número total de pecados cometidos en el universo, Él nunca hubiera tomado esa decisión. Por más que odie el pecado, debe haber otra cosa que valora más a tal grado que está dispuesto a soportar lo destructivo de ese pecado. Newton comenta que ese fin mayor es moldear los corazones de su pueblo para que sean humildes y quebrantados. A través de esa lucha constante con la debilidad y el pecado, los creyentes aprenden a confiar cada vez menos en ellos mismos y a confiar y a deleitarse cada vez más en Cristo. Recuerda lo que dije al principio de este mensaje. Hay dos tipos de personas. A unas que quizá esto no les diga nada, a otras que les dé esperanza. ¿Qué persona eres tú? Señor, gracias por mantenernos débiles delante de ti. Gracias por mostrar que tu poder se manifiesta en nuestra debilidad. No nuestro poder, sino tu poder, tu poder. El poder de tu amor, el poder de rescatarnos nosotros mismos, el poder de quebrar nuestro concepto a veces tan limitado, tan pobre de ti. Ayúdanos a amarte como tú eres, Señor, no por lo que tú das, no por cómo nos sentimos cuando nos sentimos bien. Y ayúdanos a estar agradecidos por esos momentos donde tú nos regalas el percibirte. Quisiera que en los momentos de debilidad, en la lucha, sé que aquí hay muchas personas con lucha. Algunas que yo conozco, otras que no conozco, otras que están ocultas. Algunas prefieren vivir con esa lucha con una actitud quizá de acostumbrarse a ella y no pensar en cómo tú tienes poder para lidiar con tu gracia y para acompañar. Otras por vergüenza las mantienen ocultas, otras ni siquiera saben que tienen. Y yo, Señor, quisiera darte las gracias por cómo tú amorosamente nos llevas a momentos de debilidad y luego nos das momentos de llenura de tu persona. Como detrás del túnel siempre estás tú, como se ve en estos libros de Esdras y Nehemías, ¿no? Como tú abres tu mano y abres de tu gracia aún en medio de un proceso de cambio del pueblo de Israel y nosotros mismos, Señor. Y queremos tomar esto como una forma de volver a pedirte un avivamiento dentro de nosotros. Sé que esto lo necesitamos periódicamente, pero qué bueno que esta necesidad, esta incapacidad de poder vivir así, lo que hace nos lleva y nos une más a ti. En nuestra debilidad nos sentimos más apegados, más cercanos a Cristo. Así que, Señor, que tu Espíritu nos hable a cada uno de nosotros y nos confronte, y nos confronte con tu amor. Y que nos lleve a arrepentirnos, a pedir perdón, a volver a reactivar la realidad de quiénes somos. Somos tuyos. Te lo pido en el nombre de Jesús.